¿Te has imaginado alguna vez lo que sería pasar una noche en la penumbra de una morgue estatal? Un lugar donde el silencio es tan pesado que hasta tu respiración suena extraña, donde los cajones que guardan a los muertos se deslizan solos y desde dentro se oyen pasos aunque nadie camine allí. Esta historia te llevará a ese sitio prohibido, donde el vigilante parece un cadáver que nunca se fue, y donde cada nuevo trabajador descubre un secreto más oscuro que el anterior, que algunos cuerpos no están tan muertos como deberían. La oscuridad se vuelve más densa. Los pasillos parecen respirar y las paredes guardan voces que no quieren callar. Antes de empezar, recuerda, si disfrutas de los relatos de terror narrados con misterio, suspenso y momentos que hielan la sangre, suscríbete al canal y acompáñanos, porque lo que viene no será fácil de olvidar. Y ahora, dime, ¿tú tendrías el valor de pasar una noche en esta morgue maldita? Déjame tu respuesta en los comentarios. Entonces, apaga la luz, guarda silencio y déjate arrastrar por esta historia de horror. En lo profundo de un bosque denso, se esconde una antigua morgue estatal. A su alrededor se alzan árboles enormes, resuena el graznido de los cuervos, y en el aire flota el penetrante olor del formol. Incluso de día, el lugar es tan oscuro que parece que la luz tiene miedo de entrar. A esta morgue había sido asignado un nuevo trabajador, Tahsin Ahmed, un joven de apenas 22 o 23 años. Para él, ese empleo representaba una gran oportunidad en la vida. Había imaginado un trabajo en una oficina o en una escuela, pero el destino lo llevó a este rincón olvidado y silencioso. Frente a la puerta, sobre una silla de madera, estaba sentado un anciano. Llevaba el uniforme azulado del servicio estatal. En su rostro se acumulaban años de cansancio, y en sus labios colgaba un cigarro a medio consumido. Exhalaba el humo lentamente, como si estuviera calculando algo. Tahsin se acercó y lo saludó con respeto. «As-salamu alaykum, tío. Soy el nuevo empleado. Mi tarea es encargarme de la limpieza». El hombre levantó la cabeza. Sus ojos tenían ojeras profundas, la mirada vacía. Dio una última calada al cigarro y con voz ronca respondió: «Aquí no hace falta otro trabajador. Yo me encargo de todo». Tahsin sonrió tímidamente. «Lo siento, pero es una orden del gobierno. Debo trabajar aquí». El anciano se llamaba Abdul Hashim, aunque todos en el pueblo lo conocían como Hashim Kaka. No dijo nada más. Sacudió la ceniza en el suelo y volvió a perder la mirada en el vacío. Tahsin entró, y al hacerlo, el aire se le cortó en la garganta. Las paredes estaban húmedas, murciélagos colgaban del techo, y en el ambiente reinaba un hedor insoportable, una mezcla de carne podrida y formol. Cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo, empezó a barrer el suelo.
Una brisa helada atravesaba la sala, el cuarto de refrigeración, donde se guardaban los cuerpos en cajones de acero numerados. Al fregar el piso, el sonido metálico de la puerta retumbó con violencia. ¡Bang! La hoja de hierro se cerró de golpe, haciendo vibrar la sala entera. Taksin corrió hacia la salida, tiró, empujó, nada. La puerta estaba cerrada desde afuera. Su corazón latía con desesperación. Entonces lo escuchó. El roce de unos pasos sobre el suelo, lentos, cada vez más cerca. En la penumbra, aquel sonido era escalofriante. Encendió su linterna. El haz recorrió la sala. Cajones de acero alineados, murciélagos inmóviles, vacío absoluto. Los pasos cesaron de repente. Respiró hondo, convenciéndose de que era su imaginación. Pero, de pronto, uno de los cajones superiores se abrió con un chirrido seco. ¡Clang! Un cadáver cayó pesadamente al suelo. El golpe resonó en la morgue. Los ojos de Taksin se abrieron de par en par. El cuerpo estaba desgarrado, como si garras y colmillos lo hubieran destrozado. Faltaban partes enteras, el rostro estaba irreconocible, y un hedor de carne podrida y sangre seca lo envolvía todo. Al iluminarlo con la linterna, vio que los ojos del cadáver estaban entreabiertos, y por un instante juraría que lo miraban directamente a él. Temblando, retrocedió. En ese momento, la puerta chirrió y se abrió lentamente. En el umbral estaba Hashim Kaka. Taksin gritó aterrado: «¡Tío, aquí dentro había un cuerpo!». Pero Hashim Kaka, con voz fría y sin emoción, murmuró: «Lo que veas aquí, guárdalo en tu pecho. Y recuerda, después del anochecer, nunca entres en esta sala». Dio otra calada a su cigarro. A través del humo, su rostro parecía aún más extraño, más aterrador. Taksin entendió entonces. Aquella morgue no pertenecía solo a los muertos, sino también a secretos que nadie debía descubrir. Taksin seguía estremeciéndose al recordar lo vivido en su primera noche. Un cadáver había caído solo de un cajón, y sin embargo, Hashim Kaka lo había tomado como si fuese algo completamente normal. Al día siguiente, cuando regresaba de hacer las compras en el mercado, un anciano del pueblo lo detuvo en el camino. «¿Eres tú el que empezó a trabajar en la morgue?». «Sí, señor, estoy encargado de la limpieza». El anciano lo miró con ojos aterrados y le susurró: «Ese lugar no es bueno, hijo. Quien trabaja allí no dura mucho. He visto a varios desaparecer de repente». Taksin forzó una sonrisa y respondió: «Necesito el empleo, no tengo opción». El viejo murmuró aún más bajo: «Ten cuidado. En esa morgue no solo hay cadáveres». El inicio de un nuevo miedo en la sala fría. De vuelta en su trabajo, Taksin entró otra vez en la sala de refrigeración.
En sus manos llevaba un grueso registro donde se anotaban oficialmente los cuerpos. Al revisar las páginas, vio que solo figuraban 3 cuerpos en los documentos oficiales, pero él mismo había visto al menos 6 cajones ocupados. Entonces, ¿a quién pertenecen los otros 3? La pregunta le recorrió la espalda como un escalofrío. Justo en ese momento volvió a escucharse ese extraño sonido. El roce de unos pasos acercándose lentamente. Encendió su linterna. La luz recorrió los cajones de acero, las esquinas húmedas de las paredes, pero no había nadie. El ruido se desvaneció como si nunca hubiera existido. Mientras intentaba calmarse, una hoja del registro se desprendió y cayó al suelo. Al recogerla, notó algo extraño, una mancha oscura, como de sangre seca, y un nombre escrito en letras borrosas. Solo pudo distinguir el inicio: Abdul. Al caer la tarde, Hashim Kaka estaba sentado en su silla de madera como siempre, cigarrillo en los labios, la mirada perdida. Tahsin reunió valor y preguntó: «Tío, en el registro aparecen 3 nombres, pero yo vi 6 cadáveres. ¿Por qué esa diferencia?». Hashim Kaka no contestó enseguida. Solo expulsó una bocanada de humo y, con voz baja, murmuró: «No todo se escribe en los registros». Tahsin, confundido, insistió: «Anoche vi un cadáver caer al suelo. Su rostro estaba…». Antes de terminar, Hashim Kaka lo miró fijamente. Sus ojos tenían un brillo rojizo y extraño. «Calla, no hagas más preguntas. Aquí, cuando uno pregunta demasiado, las respuestas no las recibe él, las reciben otros». El silencio fue tan pesado que Tahsin no se atrevió a decir nada más. Conversaciones con los muertos. Un mediodía, al terminar su trabajo, Tahsin se disponía a salir. De pronto, desde la sala fría, escuchó voces. Eran risas, frases como de alguien conversando. Se acercó con cautela y miró por una rendija de la puerta. Allí estaba Hashim Kaka, sentado junto a un cadáver. Le sostenía la mano helada y le hablaba como a un viejo amigo. A veces reía, otras parecía consolarlo. El cuerpo, inmóvil, de pronto pareció esbozar una leve sonrisa en la comisura de los labios. El corazón de Tahsin se heló, retrocedió bruscamente, tropezó y cayó al suelo. El golpe hizo que todo se detuviera dentro. El silencio volvió. Él salió corriendo, jadeando, con el alma en vilo. Hashim Kaka nunca salió tras él. Seguía adentro, murmurando a los muertos. El misterio se profundiza. Aquella noche, Tahsin no pudo dormir. En su mente resonaban las imágenes. El registro con solo 3 nombres, los 6 cadáveres en los cajones, el cuerpo que cayó al suelo por sí solo, y Hashim Kaka conversando con un muerto. Ya lo entendía, la morgue ocultaba un secreto más oscuro de lo que podía imaginar. Un secreto que solo Hashim Kaka conocía. Y tarde o temprano, él también
Tendría que descubrirlo. Los días pasaban lentamente, pero para Taksin cada uno era como una pesadilla interminable. Cada mañana, al entrar en la morgue, sentía que las grietas de las paredes lo observaban. El hedor no era ya solo un olor, parecía la presencia invisible de algo que respiraba allí. Una tarde, mientras Hashim Kaka dormía en su silla, Taksin reunió valor y abrió de nuevo el registro. Sus ojos se detuvieron en la esquina de una página. Allí estaba escrito: cadáver, hombre sin nombre, muerto hace 3 meses. Lo extraño era que la fecha había sido escrita el día anterior. ¿Cómo podía ser?, pensó, muerto hace 3 meses y registrado ayer. En la parte inferior de la hoja había una mancha oscura, como de sangre seca. Entre las letras borrosas, por fin distinguió un nombre que antes no había logrado leer: Abdul Hashim. El corazón de Taksin dio un vuelco. ¡Ese es el nombre de Hashim Kaka! La revelación en la noche sin luna. Aquella noche era luna nueva. El cielo sin luna, la morgue iluminada solo por un tubo fluorescente que parpadeaba una y otra vez. Pese al miedo, Taksin decidió enfrentarse a la verdad. Abrió la puerta de la sala fría y sintió que la sangre se le helaba. En un rincón estaba sentado Hashim Kaka, pero su postura era distinta. En el suelo había un cadáver, y él, inclinado sobre el pecho del muerto, desgarraba la carne con sus uñas, masticando pedazos con sus dientes. De su boca goteaba un líquido rojo, metálico, con olor penetrante a sangre fresca. La linterna de Taksin cayó al suelo con un golpe seco. El anciano levantó la cabeza. Su rostro ya no parecía humano. Ojos encendidos en rojo, labios desgarrados, y entre los dientes aún colgaban trozos de carne. Se levantó lentamente y murmuró con una voz hueca: el hambre nunca se detiene, hijo. ¿Usted es? El rugido lo interrumpió. Yo estoy muerto. Hace 3 meses que mi nombre está en el registro. ¿No lo viste? La mente de Taksin giraba. Comprendía al fin la verdad. El hombre con el que había trabajado todo ese tiempo era un guardián muerto. Hashim avanzaba. Cada paso hacía vibrar el aire helado. Yo vivo del hambre, ni la carne de los muertos la calma. Cuando llegan los vivos, me alimento de su miedo. Su risa retumbó como un cuchillo en el silencio. El horror multiplicado. Taksin retrocedió aterrado y chocó con un cajón. Este se abrió de golpe y otro cadáver cayó al suelo. La linterna iluminó su rostro. Era el mismo Hashim Kaka, la cabeza partida, labios pálidos, ojos cerrados. El joven se quedó paralizado. Entonces, ¿a quién estuve viendo todo este tiempo? El anciano soltó una carcajada siniestra. Soy una sombra, la sombra del hambre.
Aunque el cuerpo muera, el hambre nunca muere. Se lanzó contra él, arañando la pared con sus uñas, intentando atraparlo. Tacín corrió hacia la puerta y la golpeó con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada. La sangre le corría por las manos al empujar desesperadamente. Detrás, la voz de Hashim rugía: «Desde hoy, tú también serás parte de este círculo». En ese instante, todos los cajones de la sala se abrieron al mismo tiempo. Los cadáveres comenzaron a caer uno tras otro, llenando el suelo. Y lo más espantoso, cada rostro era idéntico al de Hashim Kaka. El grito de Tacín desgarró la oscuridad, mientras el viento helado hacía temblar las paredes de la morgue. Dentro de la morgue yacía un montón de cadáveres. Todos tenían el mismo rostro, el de Hashim Kaka. Tacín no podía creer lo que veían sus ojos. Gritó con desesperación, pero su voz parecía quedar atrapada en las paredes. Detrás de él resonaron pasos pesados. Giró el cuello y lo vio. Hashim avanzaba lentamente, sus ojos rojos como brasas, sus dientes manchados de carne humana. Hijo Tacín, no sirve de nada huir. Algún día tú también serás como yo. El sudor corría por su frente, le costaba respirar, golpeaba la puerta una y otra vez, pero no cedía. De pronto, la luz se apagó. En la oscuridad, solo la risa de Hashim se expandió como un eco interminable. El hambre nunca termina. Tacín se tapó los oídos con las manos, queriendo dejar de escuchar, pero aquella voz seguía sonando dentro de su cabeza. Hambre, hambre, hambre. Se dejó caer al suelo, cerró los ojos y aún así sentía que miles de rostros idénticos al de Hashim lo observaban desde todos los ángulos. El corazón le palpitaba con fuerza hasta que le pareció que los cadáveres se levantaban lentamente y avanzaban hacia él. Tacín gritó y perdió el conocimiento. El nuevo guardián. Al amanecer, abrió los ojos. Se encontró sentado en la misma silla de madera, dentro de la morgue. Lo más inquietante era que tenía restos de sangre seca en los dedos y una mancha fresca en los labios. A su lado, en el suelo, yacía un cadáver con el pecho abierto y el rostro deformado. Intentó gritar, pero ninguna voz salió de su garganta. Se miró en el reflejo metálico de un cajón. Su propio rostro había cambiado. Ojos enrojecidos, labios agrietados y restos de carne entre los dientes. Con las manos temblorosas encendió un cigarrillo. La primera calada lo hizo sentir que el humo calmaba el hambre que le quemaba el pecho. Y al soltar lentamente la bocanada, susurró: «El hambre nunca termina». El ciclo se repite. Días después, un nuevo empleado llegó frente a la morgue. Tenía la carta de asignación en la mano, miedo en los ojos y una curiosidad extraña en el rostro.
As-salamu alaikum, soy el nuevo trabajador. Vengo para la limpieza. En la silla de madera, frente a la puerta, estaba Taksin. Sus ojos vacíos, un cigarrillo a medio consumido colgando de sus labios. Exhaló el humo lentamente y respondió con voz hueca: poco a poco lo entenderás todo. El joven cubrió su nariz y boca con un pañuelo y entró. Las grietas de la morgue dejaron escapar un aire helado, y entre el viento resonó un murmullo invisible. El hambre nunca termina. La historia de esta morgue no termina aquí, porque en este lugar la muerte no significa el final, sino la puerta hacia un nuevo comienzo. Así como Hashim Kaka, muerto hace 3 meses, nunca pudo abandonar su puesto de vigilante. Ahora Tajín camina por ese mismo sendero maldito. El brillo rojizo en sus ojos, la sangre seca en sus labios y las marcas de carne en sus dedos son la prueba de que mientras exista alguien trabajando aquí, el círculo maldito continuará. Cada vez que llega un nuevo empleado y trata de descubrir los secretos ocultos, termina convirtiéndose en el nuevo guardián de esta morgue. Porque los muertos no se quedan solo en los cajones. Habitan en las sombras del hambre, en las grietas de las paredes.